porque Satanás no escatima esfuerzos en usar todo lo que tiene a su alcance para socavar nuestra fe y nuestra seguridad en Cristo. Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En este nuevo capítulo de nuestra serie La Guerra Espiritual, profundizaremos en las tácticas del enemigo y examinaremos en detalle lo que de ninguna manera constituye esta guerra espiritual. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. La táctica del enemigo. En nuestro video anterior mencionamos que Satanás y sus ángeles caídos forman la orden opositora a las cosas de Dios y gobiernan sobre el sistema pecaminoso de este mundo y por ende sobre todo aquel que esté bajo este régimen opositor. Esto lo leemos en el Evangelio de Juan 14:30. Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. De esta manera, Satanás ejerce poder y autoridad sobre los incrédulos, quienes le pertenecen, los lleva cautivos, influyendo en sus corazones para que se sometan a su voluntad. Lo leemos en 2 de Timoteo 25:26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Además, el enemigo conspira contra los creyentes, lanzándole dardos malignos para debilitar su fe. El apóstol Pedro advirtió sobre esto en su primera carta a las iglesias de Asia Menor. Pedro hablaba con conocimiento de causa debido a su propia experiencia personal cuando negó a su maestro, lo que le llevó a enfrentar sus primeras derrotas en estas batallas espirituales. La Biblia relata que tras negar a su preciado Jesús durante la noche de su arresto e influenciado por el más vil de los enemigos, Pedro sufrió una gran aflicción por haber fallado en su lealtad. Se nos cuenta que lloró amargamente al darse cuenta de lo que había hecho. En ese momento, Pedro se convertiría en un blanco fácil para las artimañas del enemigo que estaban por seguir. Su fe estaba gravemente debilitada y al parecer el enemigo había logrado su primer objetivo: zarandearlo como a trigo. Pedro se encontraba sumido en un tormento incesante, condenándose a sí mismo durante días y noches bajo la implacable influencia de Satanás. Desolado y deprimido, tal vez incluso se le pasó por la mente la idea de poner fin a su vida. La intensidad de que este ataque espiritual fue tan devastadora que incluso Jesús, el Señor, intercedió por él en oración, rogando para que su fe no flaqueara en medio de esas turbulencias. Este es un claro ejemplo, hermanos, de la astucia del diablo en esta guerra espiritual. Primero nos seduce hacia el pecado y luego, aprovechando nuestra caída, emplea tácticas de debilitamiento como la autoacusación para minar nuestra fe. Ahora vamos a leer la exhortación de Pedro a las iglesias en su carta en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás busca llenar el corazón de los creyentes con mentiras
para desviarlos del camino. Nos ataca diariamente intentando que abandonemos nuestra perseverancia en la fe. Aprovecha cualquier vulnerabilidad espiritual para causar destrucción. Además, desea la adoración que solo a Dios le corresponde y emplea sus propios ministros y falsos maestros para atraer a la humanidad hacia él. El diablo nos acecha constantemente, buscando cualquier grieta para molestar y tentarnos. No podemos permitirle ni un centímetro. Utiliza aliados como la carne y el mundo para tentar, dividir, frustrar y desviar al cristiano. Debemos fortalecer nuestra conciencia ante sus artimañas, porque Satanás no escatima esfuerzos en usar todo lo que tiene a su alcance para socavar nuestra fe y nuestra seguridad en Cristo. El llamado a la santidad nos enfrenta a grandes conflictos. La vida cristiana no es para los cobardes. Debemos estar preparados para resistir, porque mientras vivamos en este mundo, la vida será una batalla continua contra nuestros enemigos espirituales. El enemigo apunta directamente a nuestras debilidades, no porque pueda ver dentro de nuestro corazón, sino porque entiende perfectamente el sistema pecaminoso de este mundo y cómo influye en la naturaleza humana. Satanás quiere arrastrarnos al pecado para luego destruirnos, y nosotros debemos estar preparados para no permitirle que lo consiga. Esto nos manda Santiago cuando nos instruye claramente en su carta, como se menciona en el verso 4:27, ni deis lugar al diablo. Le recomiendo que con calma lea desde el verso 20 hasta el 32. Allí encontrará un verdadero tesoro. Ahora nos sumergiremos en la epístola de Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo 5, donde Pablo describe con precisión el conflicto interior del creyente. Ese ser interior que está permanentemente en un campo de batalla donde cada decisión puede significar la victoria o la derrota frente a las fuerzas que gobiernan en los aires. Vamos a leer juntos Gálatas 5, del 16 al 23. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí se hace evidente que la guerra espiritual se libra en los deseos, pensamientos y corazón del hombre. Jesús mismo enseñó que lo que realmente contamina al hombre no viene de afuera, sino que surge desde dentro, lo cual nos hace vulnerables ante el enemigo astuto. Por eso es crucial experimentar una renovación por medio del Espíritu Santo que nos fortalezca y nos libre de las artimañas del adversario. Pablo escribió que contra los frutos del Espíritu no hay ley, indicando que estos no están sujetos a condenación y que, de forma contraria a los frutos de la carne, se deben anhelar practicar sin ningún tipo de restricción. Pero lamentablemente, el enemigo suele encontrar terrenos fértiles para sus batallas en lugar de soldados bien preparados. Encuentra cristianos
inconstantes que siguen cualquier nueva doctrina y otros que buscan soluciones extrabíblicas y mágicas para la guerra espiritual. Encuentra iglesias débiles que anhelan solo la prosperidad terrenal, guiadas por predicadores que prefieren complacer a los oyentes para mantenerlos cómodos a sus asientos, en lugar de prepararlos para estas batallas. La serpiente antigua, con su astucia característica, ha desviado a muchos del verdadero evangelio. Esto ocurre, lamentablemente, por nuestra ignorancia y falta de conocimiento, como se nos advierte en 2 Corintios 2:11. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. A pesar de que estas verdades están claramente escritas, tendemos a ignorarlas y nos enredamos en buscar nuestras propias soluciones para todo. De manera que, donde reside la ignorancia, el enemigo ya ha ganado la batalla, pero no la guerra. Ahora vamos a explorar lo que no es la guerra espiritual. Pero antes quiero dejar claro que mi intención no es burlarme de alguien, sino más bien a través de la palabra de Dios y de lo que hemos aprendido hasta ahora, arrojar luz y cuestionar cualquier práctica, cosmovisión, filosofía o doctrina que nos aleje cada vez más de la verdad. Para esto vamos a leer Judas del 8 al 10, verso por verso. De la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Por lo tanto, es importante no poner apodos ni burlarnos del diablo en medio de la congregación y tampoco en la casa. No lo hacemos por respeto, sino porque estamos tratando con poderes que están por encima de nuestra naturaleza carnal. Recordemos siempre que Jesús nunca se comportó de manera similar. Continuamos con el verso 9 y 10. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Este versículo enfatiza que ni siquiera los ángeles al servicio de Dios, seres superiores a nosotros, buscan controversias con el enemigo. Más bien dejan todo juicio en manos de Dios. Muchos cristianos han adoptado la frase "el Señor te reprenda" como un arma contra Satanás. Pero la cruda realidad es que estas palabras no afectan al enemigo y sus ataques no cesan por esto, lo cual demuestra que usar esta frase como una contra no constituye guerra espiritual. Más bien refleja sincretismo y falta de renovación espiritual. Dado que entendemos que la guerra espiritual es continua, también comprendemos que nuestra defensa debe ser constante. Por lo tanto, no necesitamos realizar cultos específicos de guerra espiritual ni ceremonias de liberación u otros rituales similares. La mejor defensa es la armadura que Dios nos ha proporcionado, como se nos enseña en la Biblia. No se trata de prepararnos para entablar combate con el enemigo mediante cultos o prácticas de guerra espiritual. Hacer el simulacro de ponerse la armadura de Dios como si fuera un traje y luego cubrirse con la sangre de Cristo como si se tratara de una poción mágica tampoco constituye guerra espiritual. Esta práctica es más cercana a la superstición que ha infiltrado el cristianismo. Tampoco es guerra espiritual que vengan los hermanos de la iglesia, nos impongan las manos en el nombre de Cristo y nos unjan la frente, las manos y los pies con aceite. Lo mismo aplica para ungir con aceite el carro, las puertas de la casa o a los niños mientras duermen. Estas prácticas sacan de contexto las enseñanzas bíblicas y las convierten en algo
extra bíblico. Estas acciones no nos protegen de los ataques del enemigo ni nos aseguran la victoria en esta guerra espiritual. El concepto de arrebatarle cosas al diablo no tiene base bíblica. Nuestras bendiciones espirituales están aseguradas en Cristo Jesús. Las bendiciones materiales y la salud son secundarias. Todo lo que tenemos en Cristo, tanto lo que disfrutamos ahora como lo que disfrutaremos en la gloria, está garantizado en Él. Ni el diablo ni nadie más puede quitarnos esto. Dios en su soberanía da y quita según su voluntad. El diablo no tiene el poder de arrebatarle nada a Dios. Y por último, la creencia errónea de que nuestras palabras tienen el poder de crear cosas y cambiar la realidad. Esta doctrina enseña que debemos declarar con nuestra boca lo que deseamos que suceda y si tenemos suficiente fe será hecho. Sin embargo, esto se asemeja más a prácticas de metafísica. Esa doctrina no reconoce que los decretos que siempre se cumplen son los propósitos eternos de Dios. Como creación, estamos llamados a confiar en Dios y expresamos esta confianza a través de la oración constante y humilde. La Biblia nos enseña a clamar al Señor. Esto lo leemos en el Salmo 34:6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. La verdadera oración cristiana pide con humildad, no exige ni pretende cambiar la realidad mediante declaraciones. Dios es quien decide todas las cosas en su soberana voluntad. Queridos hermanos, queridos amigos, pidámosle a Dios en oración que nos ayude a estar siempre confiados y preparados ante estas batallas. Supliquemos su perdón por haber mezclado prácticas o filosofías antibíblicas en nuestro entendimiento de cómo enfrentar al enemigo. Roguemos que nos restituya con su espíritu para poder combatir según nos enseña la palabra. Y Dios, que es bueno, seguramente se complacerá con esta oración. En nuestro próximo video continuaremos explorando la guerra espiritual. Analizaremos lo que sí es la guerra espiritual y aprenderemos sobre la obra del Señor Jesús en esta. Les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse el próximo capítulo de nuestra miniserie, que realmente promete mucho. Si este video le ha sido de bendición, por favor compártalo y dele a me gusta. Así ayudarán a que este mensaje llegue a muchas más personas. Además, me encantaría leer sus opiniones y preguntas en los comentarios. Gracias por haber visto este video y que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona. Su servidora, Abby Lenner.